Vamos a empezar, buenas tardes para todos. Con este caso que ha dado mucho que hablar, sí. ¿Sí? Porque el que calla otorga, y a mí no me gusta otorgar. ¿De qué estamos hablando? No, de una cosa que es personal mía, porque yo soy amigo de Gustavo González, el dirigente de Fútbol que ayer en el acto habló de este programa y de vos particularmente. Y la verdad que lo conozco del 23 de octubre del 77, en plena dictadura, conozco toda la trayectoria, es un excelente organizador, es un tipo inteligente, solidario, fue secretario general de Fútbol años, ahora estuvo en el extranjero ayudando a construir casas en América Central, volvió, es secretario general de Fútbol. Y me parece que estuvo en este programa hace poco, hace unos meses, y habló de que él ama a la humanidad, y yo le creo que ama a la humanidad. Y la humanidad incluye a todos, ¿ah? Chetos y proletarios, todos. Entonces, me parece que lo que hizo ayer fue una burrada, ¿tá? Porque es demasiado inteligente como para hacer una consigna para la tribuna. Entonces, me parece que no es digno de su inteligencia el comentario que hizo. Alfredo, yo te agradezco. No me agradezcas nada. Yo pero no quería decir... lo que no quiero justamente es que se hable de este tema. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque cada uno maneja la violencia interna que todos tenemos como puede. ¿Ah? Pero ¿sabes cuál es el tema? Y desde la perspectiva humanista, bueno, hay que hacer el esfuerzo de ponerse en el lugar del otro. Y entender que tendrá sus razones para, además de ser ese ser humano maravilloso que tú decís, está lleno de prejuicios y resentimiento. Tendrá sus razones. Yo no necesito que salgan a defender, porque ¿saben qué pasa? Ahí empieza, porque lo he visto en las redes, ya el tema ya empezó a circular. No sumemos más violencia, o sea... No, pero justamente es eso el tema. El tema de fondo. A mí no me tiene que pedir disculpas nadie, no lo necesito, no me sentí ni ofendida. Pero, o sea, no peleen. Pero ¿sabes cuál es el tema? No profundicemos grietas al santo botón. Pero es que el tema es ese, es profundizar grietas al santo botón. Y me parece que eso no es bueno, ¿tá?, para esta sociedad. Perfecto, que lo haga él. ¿Ah? Yo Entonces, no quiero hablar del tema porque vista... no quiero sumarme a eso justamente. No, está bien. ¿Ah? Y lo último, para terminar, yo a esta chetita la conozco hace más de 5 años, que trabajo con ella, y puedo asegurar de que es mucho más solidaria que muchos compas que andan en la vuelta. Así que, por favor, saquemos los prejuicios y los baldes antes de hablar a la gente. Nada más. Es cierto. Bueno, bien. ¿Está? Y no es alcahuetearte, ¿eh? Mirá que te voy a pegar, te voy a pegar. Como si no lo hicieras todos los días. Bueno, espero que se haya entendido el punto. De verdad, gracias a quienes se han sentido indignados con ese comentario del dirigente. Repito, mi espalda ya está bastante curtida. No me afectó y no quiero ni necesito que la gente se siga peleando por defender o atacar lo de que dijo uno, dijo otro, porque eso es sumar violencia. Y hay que tener cuidado, gente. Hay que tener mucho cuidado con las violencias que la gente a veces no puede manejar. Bien, hablando de violencias, vamos al primer caso que teníamos planteado para el día de hoy. Generó mucha polémica esta decisión de la justicia, en realidad de, Fiscalía, ¿no? Ustedes saben que quienes habían sido acusados de una supuesta violación grupal en el barrio Cordón fueron sobreseídos. Vamos a repasar la crónica de Telemundo y las declaraciones del abogado de la denunciante, digamos. El doctor Williman, que no puede, se excusa, no puede estar con nosotros hoy, pero sí vamos a tener una telefónica con el abogado de los denunciados. Repasemos la crónica primero. El 23 de enero del 2022, una mujer de 30 años denunció haber sido víctima de una violación grupal en el barrio Cordón. La encontraron llorando en la calle y declaró que había conocido a un joven en un boliche y caminó con él algunas cuadras hasta su apartamento. Mantuvo relaciones sexuales consentidas, pero afirmó que luego entraron otros 3 jóvenes y la violaron. Fueron detenidos y la justicia determinó la prisión preventiva para 3 mayores de edad que fueron imputados por abuso sexual especialmente agravado. A uno de ellos, además, se le imputó un delito de difusión de imágenes de contenido pornográfico sin autorización de la víctima. El cuarto joven de 17 años estuvo emplazado. El Tribunal de Apelaciones confirmó las imputaciones de los mayores y la prisión preventiva, cuando el fiscal Raúl Iglesias tomó el caso, que había llevado adelante Silvia Lovesio, pidió cambio de medida cautelar y pasaron a prisión domiciliaria. Este lunes, Judith Rodríguez, la tercera fiscal en asumir la investigación, pidió el sobreseimiento de los acusados, que fue otorgado por la justicia.
La fiscal entendió que si bien hubo elementos para imputar a estas personas en su momento, no se habían reunido los elementos necesarios para llevar adelante un juicio oral. Los jóvenes ya tienen libertad plena. Sin embargo, la defensa de la denunciante apeló la decisión de la justicia y ahora un tribunal de apelaciones deberá definir si el caso debe o no ser reexaminado por otro fiscal. Los fiscales tienen independencia técnica, más allá del principio de unidad de acción, que indica que la fiscalía es una sola. Cada equipo fiscal no tiene por qué tener exactamente la misma opinión respecto de, por ejemplo, la valoración de las evidencias con las que se cuenta a la fecha. De hecho, el consultorio en otras oportunidades ha utilizado este mecanismo de oponerse a un sobreseimiento y pedir el reexamen del caso, y otro fiscal ha tenido otra posición. Si el Tribunal de Apelaciones considera que el caso debe ser reexaminado, recaerá sobre la Fiscalía de Delitos Sexuales de octavo turno, a cargo de Maximiliano Sosa, quien tendrá 20 días para decidir si mantiene el pedido de sobreseimiento o reabre la investigación. Mientras estos tiempos transcurren, no está cerrado definitivamente y, por lo tanto, la unidad de víctimas de Fiscalía mantiene el trabajo de contención y apoyo a la denunciante. Bueno, muy bien. Vamos a aprovechar la telefónica que tenemos en este momento con el abogado de los denunciados, el doctor Martín Frustacchi. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Victoria? Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Para quienes no estamos muy interiorizados en lo que es el derecho y los procesos puntualmente, desde la otra parte, es decir, la defensa de la denunciada, de la denunciante, perdón, lo que señala es o solicitó un reexamen, ¿no? Cosa que fue negada. ¿Usted sabría decirme por qué se le negó la posibilidad de un reexamen? Bueno, eso básicamente se dirimió en la audiencia por el principio de que el proceso acusatorio es oral. La fiscal solicitó el sobreseimiento y luego de un discurso bastante solvente le mostró a la jueza el porqué el pedido de sobreseimiento, que era que básicamente que no iba a llegar con el umbral probatorio necesario para poder demostrar en juicio la responsabilidad de mis defendidos. Entonces, ahí lo que puede suceder son dos cosas. O sea, si nadie se opone, ese sobreseimiento queda firme, que adquiere calidad de sentencia en calidad de cosa juzgada, o sea, que es irrevisable, pero la víctima tiene la potestad de solicitarle a la juez que no haga lugar a ese sobreseimiento y que lo mande a un fiscal subrogante para un reexamen que tendría 20 días. En este caso, la doctora Blanca Riero también me escuchó a mí en la audiencia, obviamente, y estuvo de acuerdo en mantener el sobreseimiento. Entonces, porque fue bastante sólido los argumentos de fiscalía, también fueron sólidos los argumentos que brindé yo junto con la doctora Rosana Flores en defensa de los indagados. Bien. ¿Qué es lo que sucede? Ahí Juan Raúl Williman, que es el abogado de la víctima, del consultorio, porque estaba él en ese entonces, tiene la potestad por el artículo 360. Qué extraño, doctor, debió decir de la supuesta víctima, ¿no? Sí, de la denunciante, vamos a decir la denunciante. No, como dijo víctima, es como dar por hecho que fue víctima y se supone que no fue víctima, según... No, Victoria, porque te explico. El estatuto de víctima en el proceso penal actual vigente es totalmente independiente de la responsabilidad de los hechos. Una persona va y denuncia en una comisaría, ya sea un abuso o un delito de violencia doméstica, y adquiere el rótulo de víctima. Pero ese rótulo de víctima es independiente después de cómo se vayan sustanciando. ¿Pasa lo mismo con los victimarios, entonces, con los denunciados? No, pero lo que pasa es que cuando te denuncian figurás en el sistema de gestión de seguridad policial como indagado. Pero todavía no se entró al fondo del asunto, ¿me explico? Entonces, eso es lo que sucede. Se dice víctima porque es una forma que tiene un estatuto de protección y que tiene ciertos derechos para que pueda transitar durante el proceso penal con ciertas garantías. Bien. Pero no porque haya sido víctima del delito. La víctima del delito es si hay una sentencia de condenatoria. Bien. Y no es víctima si es una sentencia absolutoria o un pedido de sobreseimiento, como fue el caso de la audiencia el día lunes. Bien. Entonces, lo que le va, puesto que le fue denegada la opción del reexamen, ¿qué opción le estaría quedando entonces a la víctima? ¿Una apelación? Bueno, exacto, lo que hizo el doctor Juan Raúl Williman fue anunciar en la propia audiencia, por el recurso de apelación que tiene a partir del día martes, o sea, a partir del día siguiente de la audiencia, que fue el lunes, 6 días hábiles para, por escrito, presentar los fundamentos de
de ese anuncio, de esa apelación, que se le va a dar traslado a la Fiscalía y se me va a dar traslado a mí, y bueno, luego va a pasar al Tribunal de Apelaciones, que va a decidir si mantiene el sobreseimiento, o sea, si confirma la sentencia de la doctora Y se Blanca termina Riero, el tema, ¿sí? se termina y ahí no hay más nada que se pueda hacer, o lo manda a reexaminar por un fiscal subrogante que tendría 20 días, ¿para qué? Bueno, por un lado, para mantener el sobreseimiento, y ahí vendría irrecurrible, o seguir adelante con la investigación. Bien. A su criterio, este sobreseimiento es porque lograron presentar evidencia probatoria, digamos, de la inocencia de los imputados, o porque no apareció evidencia probatoria de su culpabilidad. Bueno, tenemos de las dos. O sea, nosotros proporcionamos evidencia porque, o sea, como abogados defensores tenemos un rol activo en la investigación, ya no es como en el Código Viejo que el abogado esperaba a ver qué decía el fiscal. No, ahora el abogado tiene que ser proactivo. Llevamos a una carpeta, un legajo investigativo y proporcionamos evidencia para mostrarle al fiscal que algunas cosas que se están diciendo no son ciertas. O tenemos una postura distinta y lo respaldamos con esa evidencia. En el caso como se dice en el caso de autos, en el caso que nos concierne, sucedieron dos cosas, Victoria. Primero, al principio hubieron cierta divulgación de ciertos audios y videos que obviamente están en la carpeta y son evidencia, que no es la única evidencia obviamente para tomar posición sobre inocencia o culpabilidad, pero que a mi criterio, y hoy a mi fiscalía calculo que tuvo el mismo criterio que yo, demarcan con un mínimo de sentido común, con un mínimo de sensatez, que no hubo un abuso. Sin entrar en pormenores, porque no es mi intención, como nunca lo hago, hablar sobre la víctima, no me interesa. Yo hablo sobre mis defendidos, pero el accionar que surge de esos videos, como también de la pericia forense que se hizo, como de la pericia psicológica, no demuestra que haya algún abuso. Y eventualmente nosotros, con la doctora Flores, también proporcionamos cierta evidencia que decía que, por ejemplo, en la pericia forense, y no estoy diciendo nada indebido porque no hay reserva judicial, en la pericia, en la entrevista psicológica en el ITF, en la pericia, la denunciante decía que tenía ciertos cuadros clínicos, por denominarlos así, y nosotros teníamos otra evidencia que objetivamente mostraba que tenía una vida bastante activa, siendo muy respetuoso en mis términos, que no se condecía con las patologías que decía o los cuadros que tenía de estrés postraumático que me manifestó a la psicóloga que se entrevistó. Entonces, eso no es en detrimento de la víctima, no es degradándola, es mostrando datos objetivos. Señor fiscal o señora fiscal, acá hay una información en una pericia y yo tengo prueba objetiva de que no es la verdad, o no es la verdad material. Entonces, bueno, aparte de eso, también hubo hasta testigos del propio lado, en torno de la denunciante, que te decían su versión. Entonces, son varias cosas. O sea, mire, Victoria, que para que un fiscal pida el sobreseimiento, no es una tarea fácil. O sea, más allá de la tarea nosotros como defensa, de proporcionar y tratar de sacar el mayor rédito posible de la evidencia que podamos aportar, para un fiscal tome la decisión en un sistema que es de público conocimiento, que hoy prácticamente en un delito sexual estás condenado, porque ya pesan otros tipos de intereses, a veces no tanto judiciales, para que un fiscal se tome Perdón. ¿Qué quiso decir con eso? Y que pesan otros intereses. Hay ciertos movimientos que están detrás, que ejercen presión. Acuérdense que, por ejemplo, en su momento esta causa conllevó a la separación del cargo de un fiscal. Bueno, pero no vamos a concluir que la justicia se deja influenciar por los movimientos... No que se dejen influenciar, pero hay por los feminismos o las ideologías o lo que fuere, ¿no? No, Victoria, somos personas. Las personas a veces pueden ser permeables o no. A ver, hay cierta militancia detrás de ciertas causas, y es de público conocimiento, que hay, por ejemplo, en esta causa puntual, pero una cosa está claro. Se cracharon en todos lados. Bien, bueno, pero por eso pero planteémoslo como dos escenarios distintos. Una cosa es que eso pueda o no influir en la decisión de la justicia. Quiero creer que no, aunque creer que no. Todo es posible, de la misma manera que hasta hace muy poco seguramente también cualquier decisión de la justicia estaría impregnada de la cultura patriarcal machista, yo qué sé. Pero obviamente, a ver, partamos de la base del mejor escenario, que no. Otra cosa es la condena social.
Sí, Otra obvio. cosa es el escenario donde sí, efectivamente, los movimientos sociales, digamos, las redes, las organizaciones, más allá de quién las financia, quién no las financie, cuál sea su ideología, sí hacen ruido. Y es verdad que no solo en estos casos, en otros también, pero especialmente en los de naturaleza sexual, Sexual, sí. pareciera que hay una condena anticipada. Lo que sería violentar lo que es el principio de inocencia. Por eso yo lo dije en la audiencia del día lunes. Nosotros, porque si bien saben, yo no salí a hablar en la prensa durante los 4 meses, no hablé al principio y después no hablé más. Después salí a hablar ahora porque, bueno, quería dar que se escuche también la versión de la defensa de los involucrados que fueron declarados inocentes. Bien. No está firme, pero fueron declarados. Pero suponiendo que finalmente se apela y se indica, se deja firme el sobreseimiento. Entonces, sí, se podría hablar de que fueron declarados inocentes. Sí. ¿Ahí piensan hacer algo? ¿Tomar alguna acción contra...? Porque en realidad, de nuevo, contra una sociedad que avanza hacia un lado, que está tratando de romper con viejas estructuras, que está bueno que se haga, pero bueno, todo es como un péndulo, ¿no? A veces los extremos Victoria, hay que transitarlos, pero ¿piensan tomar alguna acción en caso de ser declarados finalmente inocentes? Eso eventualmente lo vamos a analizar. Todavía no están declarados inocentes de todo, así que pronunciarme a hacer futurología no creo que no sería correcto. Sí, no, pero claro, usted puede saber perfectamente si en caso de ser inocentes lo van a hacer o no. Si son inocentes se puede hacer una demanda de todo por prisión indebida, porque ellos tuvieron 4 meses privados de la libertad. Se pueden hacer se puede tomar la decisión de ir adelante con varias acciones. No lo estamos analizando ahora porque, te vuelvo a repetir, estamos muy pendientes de lo que suceda con el escrito de apelación y bueno, con el trámite genuino que tiene el mismo, que nos den trasladado a nosotros, a la Fiscalía, a contestarlo y ver qué dice el tribunal. Bien. Bueno, abogado, muchas gracias. No sé si tiene algo más para agregar. No, básicamente, reivindicar y dejar en claro que obviamente que el cambio cultural es muy positivo en la sociedad, que reivindique los derechos de las mujeres, porque yo tengo una hija mujer, o sea, nací de una mujer, a la mujer hay que respetarla y hay que cuidarla. Sí dejar en claro también que tenemos un bloque de constitucionalidad que se debe respetar y que la perspectiva de género no puede arrasar. Cuando hay falencias probatorias, se tiene que poner un parate y ser honesto intelectualmente, y hasta acá llegué, no se puede más. Pero sí siempre respetar y reivindicar el género y la figura femenina y de la mujer, no avasallar los derechos de las personas, porque ante la Constitución de la República somos todos iguales. Muchísimas gracias. Estábamos en contacto con Martín Frustach, abogado de los denunciados. Muchas gracias. Hasta luego, chau. Hasta luego. ¿Qué pensás, Fernando? No tenemos mucho tiempo antes de la primera pausa, pero alguno por lo menos. Bueno, yo creo que quedó bastante claro. Yo tengo algunas cosas que estuve averiguando que me gustaría, con un poco más de tiempo, decir. Creo que es una más de una cadena de... ¿Cómo definirlo, no? Una cadena de acciones de un cuerpo de fiscales, una parte del cuerpo de fiscales, en connivencia con otras organizaciones que me gustaría, para no quedar trunco, tener un poco más de tiempo. Bueno, igual dedujimos bastante por dónde va. Sí, pero te puedo dar si no, nombres en el también. próximo bloque profundizas. ¿Algo breve, abogada? No, creo que hay que esperar. Williman plantea el hecho de que entiende que hay prueba que no se ha diligenciado. Eso será en segunda instancia. Ahora quien se defina si había mérito para seguir con la investigación o no. A mí lo que me parece un poco llamativo, que también me gustaría poder desarrollarlo, es esta cuestión sistemática de referir a la perspectiva de género y el posicionamiento que se ha tomado con este tema en la sociedad, que hasta parece que hay gente que quiere que se den ciertos resultados. Sí, quieren ver violadores. Que no, o quieren ver violadores o quieren ver una denunciante, a una persona que hizo una denuncia falsa. Exacto. Y no se quiere saber la verdad. Y eso la verdad es algo que como que se ha tomado... Qué buen punto. Se ha tomado partido y se ha llevado una cuestión de... Se han movido argumentos...
bueno, se han movido argumentos para un lado y para el otro, intentando probar, demostrar cierta verdad. ¿Cuál verdad? La verdad no es la mía, no es la de Fernando. No, la verdad ¿saben es la de qué los es hechos. lo más irónico de todo esto? Que en la justicia, la verdad no la vas a conocer, porque solo vas a conocer lo que se puede probar o no probar. La verdad puede estar en otro lado. Y hay otra cosa que también quiero mencionar, porque han habido de este teje y maneje algo que la verdad para mí es recontra negativo, pero también cuando se niega, bueno, miren que la justicia y que la fiscalía, que está, que está tomada por la ideología de género, pero ¿y en este caso entonces qué pasó? Después lo desarrollamos después de la pausa, porque va en línea de lo que planteaba Si fuera motivado Fer. por eso, ¿por qué se tendría el resultado que hoy se está teniendo? Tampoco es coherente con esa idea. Lo seguimos después de la pausa. ¿Hay que hacerla ahora, la pausa? Estaba escuchando la musiquita. Ya venimos, ya venimos. Entre la nieve